La victoria en Jesús está a nuestra disposición desde mucho antes de la cruz, antes de la fundación del mundo. Es nuestra cada día. Desde que entró el pecado en el mundo, el conflicto entre el bien y el mal es real. Necesitamos darnos cuenta de esto cada instante, porque los hijos de Dios son el blanco directo del enemigo. Pero ante todo, ya existía un plan victorioso que se cumpliría en Jesús. Como dice Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Una amiga mía viene a mí muy preocupada y me pregunta: hermano, ¿por qué nosotros tanto sufrimos? Y diga lo que me diga, yo no voy a creer en Dios. ¿Por qué? Porque durante toda mi vida yo creí en Él, pero ahora acabo de comprobar que Dios no existe. Durante 4 años yo vine orando por mi hija que estaba enferma, para que Dios pueda restaurarlo, para que pueda sanarla de un cáncer que tenía. Ahora, después de muchas oraciones, mi hija murió. Hermano, dígame usted, ¿cree que Dios es justo? Es una pregunta que a veces es difícil responder a una persona, y yo tenía que responder a esta mujer. ¿Tú crees que es justo culpar a Dios?, le dije. Si tú me dices que Dios es injusto al permitir que tu hija muriera, dímelo tú. ¿Tú crees que es justo culpar a Dios? ¿Cuántos porqués en tu vida no han sido resueltos? Hay tantas preguntas que creemos no encontrar respuestas. ¿Qué es lo que está mal hoy en día en el mundo? ¿Por qué las personas son capaces de hacer cosas tan terribles? Si existe tanta tierra para plantar, vivir, alta tecnología para hacer muchas cosas y personas para trabajar, ¿por qué hay tanta hambre y pobreza? ¿Por qué las naciones entran en guerra y cometen atrocidades? ¿Por qué existe tanta confusión política y religiosa? ¿Por qué sufren las personas inocentes? ¿Por qué surgen tantas enfermedades hoy en día? ¿Por qué morimos si nos fue dado el privilegio de tener la vida? Hermanos, son muchas preguntas, pero necesitamos responder a una cuestión que tal vez sea aún más compleja. ¿Cómo podemos explicar el mal si existe un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso? ¿Saben? Estuve leyendo un artículo interesante en la internet y decía que el 60% de los ateos que existe hoy en el mundo son personas que en algún momento creyeron en Dios. Todos creyeron en Dios. Sin embargo, ese 60% tuvieron tantas preguntas en su mente que no consiguieron respuestas. Y como no encontraron respuestas, llegaron a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que Dios no existe. Porque si Dios existiera, ¿por qué permitió esta tragedia? ¿Por qué me quitó a mis padres? ¿Por qué permitió esta situación? ¿Por qué y por qué? Y todos los porqués aumentan en la cabeza del ser humano cada día. Ahora, el problema no es preguntarse por qué. El problema es preguntar en el lugar equivocado. Porque si tú vas a los libros, vas a la ciencia, vas a la filosofía o vas a cualquier argumento humano, obvio que te van a decir que Dios no existe. Entonces, ¿por qué como un Dios de amor no es capaz de no hacer nada para que sus hijos no pudieran sufrir? ¿Cómo es posible? Es impresionante ver un 60% de personas que hoy dicen no creer en Dios.
Y eso fue porque no hubo una respuesta a las preguntas que ellos tuvieron. ¿Y sabes por qué no encontraron respuesta? Porque jamás fueron a la fuente de la verdad. No fueron a la palabra de Dios. Ustedes saben que en la Biblia tú encuentras las respuestas para tus principales inquietudes. Es por eso que en este momento vamos a abrir la palabra de Dios para encontrar respuestas. ¿Y por qué existe el dolor y el sufrimiento en este mundo? Entonces vamos a responder la primera pregunta. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Dios creó el sufrimiento? La respuesta es obvia, la respuesta es simple, la respuesta es sencilla de entender. Si leemos Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, ahora te pregunto, ¿por qué existe muerte? Por el pecado. ¿Por qué existe dolor? Por el pecado. ¿Por qué existe tragedias? Por el pecado. ¿Por qué existen injusticias? Por el pecado. Porque todos tus porqués tienen un origen, tienen una razón de existir. Por eso yo te invito ahora que nos vayamos allá atrás, al comienzo de la creación. Tenemos que trasladarnos allá al jardín del Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva. En el plan de Dios, en el proyecto de Dios, en crear al hombre y la mujer, no lo creó para que éste pudiese sufrir. Lo creó para que pudiese ser feliz. Lo creó para vivir eternamente. Pero esa felicidad y esa eternidad tenían una condición. Y la condición era que ellos debían depender siempre de Dios. Deberían ser leales a Dios. Deberían obedecer las leyes de Dios. Y Dios les probó su lealtad, colocando en medio del huerto un árbol. Y les dijo: no acerquéis, no toquéis, no coman de este árbol. Porque el día que ustedes coman de ahí, de cierto van a morir. Y ustedes saben toda la historia de Adán y Eva. Ya la hemos hablado muchas veces en otros testimonios que hemos dado. Pero tú me puedes decir, ¿no? Tú me puedes decir: hermano, ¿y yo qué tengo que ver con esto? ¿Cómo es justo? ¿Cómo es posible que yo tenga que cargar con un error de 4.000 o 6.000 años atrás? Allá ellos pecaron. Ellos ofendieron a Dios. Entonces ellos merecían morir. Ellos merecían todo el castigo. ¿Por qué yo tengo que cargar con su pecado si yo no hice nada? Yo no estuve allí en el jardín del Edén. ¿Saben, hermanos, que esto me hizo pensar mucho en esta pregunta de este joven? Ya que yo tenía que darle una respuesta de inmediata. Entonces yo le dije esto: claro, es verdad que tú no tienes nada que ver, pero tampoco tuviste nada que ver en el rescate de Jesús, tampoco tuviste nada que ver en la salvación. Por eso la palabra de Dios dice: así como por uno entró la muerte, también por uno entró la vida. Primera de Corintios 15, 21 al 22. Así como por causa del hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y así como Adán, todos mueren, y así también en Cristo todos tendrán vida. Esto significa que, así como tú no tuviste nada que ver en la entrada del pecado, tampoco tuviste que hacer nada para que hoy tuvieras acceso a la salvación. Dios te lo entregó, Dios te lo dio. Entonces, estamos en la misma situación que Adán y Eva hoy en día. Es cuestión de nuestra elección para poder vivir o para poder morir eternamente. Entonces la respuesta es simple, mi hermano. ¿Por qué hay sufrimiento? Por la entrada del pecado. Entonces, ¿qué sucede en nuestra vida? Lejos de Dios,
hoy en día es un caos. En el momento que el ser humano se separa de Dios, empieza a morir. ¿Y qué cosa es el pecado entonces? El pecado es dar la espalda a Dios, es ofender a Dios, es desobedecer la voz de Dios, es romper la ley de Dios, es romper una relación con Dios. Es cuando uno da un paso al costado de Jesús, cuando uno huye de Dios. Entonces, ¿qué sucede ahí? Entras en el terreno de la muerte, del dolor y del sufrimiento. Pregunta número 2. ¿Pero por qué todos tenemos el sufrimiento? Saben, hermanos, los seres humanos sufrimos por 2 razones. La primera razón: la mayor parte de nuestro sufrimiento son solo consecuencias de nuestros actos. La gran parte de enfermedades que existen en el mundo y que el ser humano tiene que cargar con esa enfermedad en su cuerpo son por desobediencia a las leyes de la salud. Leyes que Dios estableció en su palabra, leyes de alimentación, leyes de hábito, leyes de estilo de vida. Tú sabes que hay cosas que te hacen daño, pero igual tú aún así lo sigues consumiendo. Sabes que el cigarro trae cáncer, sabes que el alcohol te puede quitar la vida, pero aún así lo sigues consumiendo. Pero el afán de ser libre en esta vida, no tienes control en ti. Das rienda suelta a tus deseos, tus impulsos te dicen: soy libre, tengo mi vida y hago lo que quiero. Claro, y eso de hacer lo que quiero, ¿a qué te involucra? Te involucra en el placer, en dar rienda suelta a los sentidos, en satisfacer nuestros propios deseos. Y dime algo, ¿dónde terminamos? ¿Acaso no terminamos cosechando aquellas cosas que nosotros sembramos en la vida? Y finalmente, ¿quién es el culpable? Culpamos a Dios. Tú eres el culpable del cáncer. Y nunca decimos: yo soy el culpable por no cuidar mi salud. Dios es el culpable de las tragedias. Porque nunca decimos: porque yo destruí el medio ambiente, yo soy culpable. Siempre tratamos de buscar un culpable. La mayor parte de nuestro sufrimiento son el resultado de nuestras malas decisiones. Ahora yo te digo, mientras más lejos estés de Dios, peores decisiones vas a tomar en la vida. Y vas a cosechar siempre lágrimas y fracaso. Mientras más lejos estés de Dios, entonces tú no vas a tomar decisiones sabias. Y ahí tú te vas a hundir en el sufrimiento. Por eso es una pérdida de tiempo, pérdida de horas, pérdida de la vida vivir lejos de Dios. Dios quiere liberarte del pecado. Dios quiere salvarte del pecado. Porque sabe que las consecuencias del pecado traen sufrimiento. ¿Por qué muchas personas entonces están en la cárcel? ¿Por qué muchas personas están hoy en día con cáncer? ¿Por qué muchas personas están sufriendo? Porque solamente se cosecha el resultado de aquellas cosas que sembraron en la vida. La primera cosa por la que nosotros sufrimos es por el resultado de nuestras malas decisiones. La segunda razón por qué sufrimos. ¿Sabes por qué el sufrimiento toca la vida del ser humano? Porque aquí en la tierra hay un enemigo de Dios. Se deleita en hacernos sufrir. ¿Y sabes cuál es su propósito? El propósito de este enemigo, que es el diablo, es que en tu cabeza esté desfigurado el rostro de Dios. El diablo quiere que tú mires al cielo y digas así: tú eres un Dios malo, eres un Dios injusto. ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué hay tanta tempestad? ¿Por qué hay inundaciones? ¿Por qué la gente buena muere y la gente mala sigue viva? Entonces en tu cabeza se crea un concepto equivocado de Dios. Y el diablo aplaude cuando tú dices eso: yo no creo en Dios, y reniegas contra Dios y te levantas y te rebelas contra Dios. El diablo aplaude y dice: lo logré.
¿Por qué? Porque el sufrimiento te llevó a cuestiones. Y esas preguntas un día no tuvieron respuestas. ¿Por qué? Porque nunca fuiste a la palabra de Dios. Entonces el diablo se deleita en hacer sufrir al ser humano con un propósito, para desfigurar el carácter de Dios. El diablo quiere que tú pienses que Dios es malo, que es injusto y hace sufrir al inocente. Eso es lo que quiere hacer el diablo con nosotros hoy en día. Ahora, ¿por qué las personas buenas sufren? Mi hermano, yo te digo una cosa. Mientras existe el pecado en el mundo, siempre habrá dolor y siempre habrá sufrimiento. ¿Acaso Dios no puede levantar una barrera contra sus hijos? Te dirías, ¿no? Analicemos algo. ¿Qué cosas Dios prometió y qué cosas Dios no prometió al hombre? Vamos a analizar esta pregunta. ¿Qué cosas Dios te prometió y qué cosas Dios no te prometió? Porque muchas veces nosotros vamos a Dios a reclamarle cosas que nunca nos dijo. Vamos a ver entonces qué es lo que Dios no prometió. Salmos 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que está diciendo la Biblia? Quiere decir que el hombre justo, la persona íntegra, la persona fiel a Dios, no está excluida del sufrimiento. Muchas son las aflicciones, pero también dice, de todas ellas Dios las librará. Y si retrocedemos un versículo atrás al versículo 18, dice la palabra de Dios: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contristos de espíritu. Y si retrocedemos un versículo más atrás al 17, dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Qué significa esto? Esto significa que Dios nunca prometió que mientras estemos en el mundo, el sufrimiento no va a tocar tu vida. Jesús mismo lo dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, pero en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Hermano, cuando tú escuches en una iglesia a un predicador que venga y te diga: hermano, desde este momento que recibas a Cristo en tu corazón, tú no vas a tener problemas nunca más. Aquí paras de sufrir porque desde hoy en adelante vas a vivir solo en prosperidad y abundancia. Hermano, recuérdale que Jesús nunca nos prometió aquí en la tierra vivir sin problemas. Porque aquí en la tierra hay pecado. Porque las consecuencias del pecado es el dolor, el sufrimiento, es la muerte. Y mientras estemos aquí vamos a sufrir. Es por eso que en Juan capítulo 14 versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué nos quiere decir? Que en esas moradas no habrá más dolor, ni llanto, ni sufrimiento. Pero hoy, mientras vivamos aquí en la tierra, los buenos y los malos vamos a sufrir, los justos y los injustos vamos a sufrir, los inocentes y los malos vamos a morir algún día, porque aquí en la tierra está llena de pecado. Entonces, ¿cuál es la ventaja de creer en Dios si yo igual voy a sufrir? Les voy a contar una historia. Cierto hombre que tenía una gran embarcación, un navegante, un piloto que transportaba mercaderías de algunos comerciantes en su barco de un lugar a otro, le pregunta a un hombre que leía la Biblia. Le pregunta y le dice: ¿tú eres cristiano? ¿Por qué sirves a Dios si veo que te va muy bien en todo? Eres un buen comerciante, tienes dinero, veo que tienes una buena familia, pues todo te va bien. No entiendo por qué sirves a Dios.
si veo que no tienes necesidad de Dios? Entonces el cristiano lo escuchó y le respondió a este piloto y le dice: ¿y tú por qué tienes un ancla en tu barco y un bote de salvavidas? ¿No ves que el tiempo está bueno? Entonces el piloto o capitán le responde: es que nadie sabe qué pueda pasar o qué se pueda desatar hoy en día. Una tempestad. Entonces, si pasa eso, ahí está el salvavidas, que es mi única salvación. Y el cristiano, al oírle, le responde de esta manera al capitán o piloto: Dios es así para mí. Ahora estoy en un buen momento, pero porque yo sirvo y amo a Dios, porque tal vez pueda haber tempestades en mi vida, yo sé a dónde correr y sé a dónde ir. Hermanos, David mismo decía: Dios es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿A dónde corremos si no tenemos a Dios? Dime, ¿a dónde correrías tú? Una cosa es sufrir con Dios y otra cosa es sufrir sin Dios. Una persona que no tiene a Dios en su corazón, ante los problemas enloquece. Ante las dificultades busca la muerte, la gente se suicida. Pero cuando una persona tiene a Dios en su corazón, puede perder todo el trabajo, todo lo que tenga, pero cuando llega la noche se va a descansar, duerme confiado en que Dios va a proveer todas sus necesidades al otro día. Cuando una persona tiene a Dios y pierde un ser querido, llora. Sí, llora, porque la vida te da a perder un ser querido que tanto amas y nos causa dolor. Pero el mismo apóstol Pablo decía: ustedes deben llorar como aquellos que tienen esperanza, no como aquellos que no tienen esperanza. ¿Y qué significa tener esperanza? Que hoy yo entierro a mi ser querido, pero cuando Cristo regrese, esa persona que enterré va a resucitar, y ahí no habrá despedida, no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más lágrimas. Esa es nuestra mayor esperanza. Entonces, querido, vale la pena ser fiel a Dios. Recuerda esto: el diablo manda el sufrimiento con un propósito, para destruir al ser humano, para que el ser humano tenga un rostro desfigurado de Dios en su vida. Pero Dios puede cambiar ese sufrimiento y puede usarlo con un buen propósito en tu vida. A través del sufrimiento Dios permite que toque nuestra vida, porque ahí une nuestro carácter. Ahí nos enseña a depender de Dios, ahí nos enseña a ser humildes. Tú sabes que no existe milagro si primero no hay problemas. Dios quiere mostrar su poder en tu vida. Dios permitió que Daniel fuese a un foso de leones. Dios permitió, pero Él lo acompañó en medio del foso de leones. Dios permitió que sus 3 amigos entrasen en un horno de fuego. Eso es dolor, eso es sufrimiento, eso es injusticia. Pero Dios ahí los acompañó y los hizo un milagro. Los problemas nos dicen a quién servimos y a quién tenemos en el corazón. Sabes que los seres humanos reaccionamos de la manera diferente. Hasta el mismo Job, ante un sufrimiento, adoró a Dios mientras su esposa maldijo a Dios. Es ahí donde nuestro corazón revela el verdadero carácter. Y es ahí donde Dios puede usar ese carácter deformado por el pecado para pulirlo. ¿Sabes una cosa? Dios comprende tu sufrimiento porque Él sufrió también. ¿Estás llorando en la vida? Jesús también lloró. ¿Estás sufriendo una injusticia en la vida? Jesús fue tratado injustamente también. ¿Eres calumniado en la vida? Jesús fue calumniado. Todo tu dolor Jesús ya lo experimentó. Mientras estés aquí en la tierra vas a sufrir, pero algún día Jesús te dice: yo vendré para llevarte a un lugar donde no habrá más lágrimas ni sufrimientos. Apocalipsis 21. Dice 1 Corintios 2, versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En nuestros días, hermanos, la idea de obedecer es algo hasta ridículo. Para el mundo, estar aquí escuchando un mensaje de Dios parece locura total. Existen padres hoy en día que prefieren que su hijo esté con un vaso de bebida alcohólica en la mano antes de que éste esté con una Biblia. Díganme, ¿acaso no es cierto eso? Pero las cosas de Dios se entienden espiritualmente. Para el cristiano es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo dice el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Hermanos, Cristo realiza una obra en el cielo por nuestra salvación. Jesús tiene un trabajo muy definido en el cielo. Su obra es por nuestra salvación. Él realiza un trabajo de mediación entre Dios y los seres humanos. Es como si Cristo fuera un puente entre el cielo y la tierra. Como dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, Él prometió ayudarnos. Él nos dice en 1 Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús el justo. Hermanos, en este mundo de tristeza, de injusticia, de infidelidad y hasta de violencia en muchos hogares, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos ayudan con compasión y amor. Juan capítulo 1 versículo 29 dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los sacrificios señalaban el sacrificio definido de Cristo. Cuando Cristo exclamó en la cruz, consumado es, y murió, que está en Juan capítulo 19 versículo 30, se dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, indicando que ese sistema de sacrificios había encontrado su cumplimiento en Jesús. Por la fe tenemos la seguridad de que Cristo intercede por nosotros, que Él nos representa delante del Padre y que todos nuestros pecados están cubiertos por su obra vicaria. Por la fe entendemos que Él volverá muy pronto y ese conjunto de esperanzas nos consuela y anima a vivir. Cristo vendrá en las nubes. ¿Y para qué vendrá? Para buscar a los hijos de Dios por toda la tierra. Mateo 24, versículos 30 y 31 nos dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Qué maravilloso, hermano, que los ángeles vengan por nosotros. ¿Dónde estás tú ahora? ¿Te estás preparando para esta venida de nuestro Señor Jesucristo? Para que mande a sus ángeles a ser recogidos por Él, para ser llevados. Juan 14:3 dice, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, vendrá a buscarnos, no solo a los vivos, sino a los que murieron y creyeron en Él. Cuando Jesús venga en las nubes en el cielo y las trompetas de los ángeles suenen, ahí estaremos nosotros preparados. Porque dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Hermanos, vimos que Jesús no está aquí visiblemente, que no podemos verlo con nuestros ojos carnales, pero podemos contemplarlo con los ojos de la fe. En esta mañana, mi querido hermano,
El llamado de Dios es que ustedes continúen conociendo a Jesús por medio de la palabra de Dios y tengan experiencia viva con Él. Tomen la decisión de estudiar la Biblia para encontrar en ella el rostro de Cristo. Jesús no desistió de ustedes, todo lo hizo por ustedes. Hoy Cristo te llama, mi hermano, no lo dejes para mañana. Abrace ahora al Salvador y no lo abandone nunca más. Frente a las promesas tan increíbles de una esperanza tan preciosa, ¿qué respuesta dará a quien dio su vida por usted? Él está intercediendo por usted en el cielo ahora. ¿Continuarás ignorando el llamado de Jesús? ¿Cambiarás las promesas eternas de Dios por las cosas pasajeras de este mundo? Cristo te está llamando hoy, mi hermano, mi hermana. Llama a tu corazón. Estudia la Biblia, ora, camina con Dios, aprende más sobre las profecías y deje que Dios hoy transforme tu vida, porque Él está aquí con usted. Él lo abraza con amor. Permita que Cristo sea el Señor y Salvador de su vida hasta que Él vuelva y lo haga vencedor para siempre.